Solamente un 6,19% del padrón electoral habilitado para poder votar sufragó este domingo en las elecciones primarias desarrolladas en 60 comunas y también en 2 regiones del país para definir candidatos a alcalde y también a gobernadores para las próximas elecciones del 27 de octubre. Queremos analizar estos comicios, quiénes ganaron, quiénes perdieron, cómo mejorar la participación. Vamos a tomar contacto de inmediato con Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Hola, Marco, buen día. ¿Qué tal, Carla Daur? Muy buenos días. A ver, antes de ir a los casos particulares, las batallas más entretenidas, los ganadores y perdedores, te quiero partir preguntando para que pongamos esto como en dimensión, en perspectiva. ¿Cuántas conclusiones podemos sacar de estas primarias para los próximos comicios municipales con un 6% de participación, que es muy bajito, la verdad? Sí, no tantas como se esperaría, ¿no? En primer lugar, claro, tú muy bien dices un 6,19% de participación. Es la más alta participación que hemos tenido de este mecanismo de primaria, porque el 2020, el otro proceso que tuvimos, ¿no es cierto?, fue un 4,3%, y el 2016, ¿no?, fue 5,5%. O sea, esta es la votación en primarias, utilizando este mecanismo con voto voluntario, más alta que hemos tenido desde que está en operación este mecanismo en el año 2012. Por lo tanto, no está dentro de los rangos normales, diríamos. Las primarias se mueven entre un 5 y un 10%. Esos son los rangos normales de participación para este tipo de mecanismos, que es para dirimir, como ustedes decían, seleccionar candidatos. Y por lo tanto, tu pregunta era muy atingente, porque los resultados de ayer domingo, es muy importante que la gente los entienda, son con un tipo de elector que no es el mismo que va a votar en el mes de octubre. ¿Por qué? El elector de ayer domingo son militantes de partidos, gente con compromiso, amigos de los candidatos, que son los que se movilizaron para ir a votar, ¿no? Es una masa muy pequeña, ya lo decíamos en términos de número, y en octubre entra a votar otro tipo de elector, el votante medio, que se llama, ¿no es cierto?, y el votante obligado, que son los nuevos electores que se van a incorporar ahora como resultado del voto obligatorio, que lo vamos a reponer ahora en esta elección de alcaldes, gobernadores y concejales. Por lo tanto, es distinto el electorado de ayer domingo al de octubre. ¿Y qué es lo que provoca esto? Genera lo que se conoce como un problema de baja electividad. O sea, no te garantiza ser electo ayer domingo, salvo en algunos casos, como podríamos analizar el de lo Barnechea, tener posibilidades electorales totalmente aseguradas para la elección, Marco, probablemente del 26 y 27 de octubre. ¿Por qué? Por este tema de electividad que no garantiza, ¿no es cierto?, que quienes te eligieron el domingo con voto voluntario, donde participan militantes, el que esto se reproduzca en el mes de octubre. claro, de todas maneras la participación fue baja, un 6%. Veíamos ayer las recriminaciones de varios líderes políticos que decían, bueno, hubo poca difusión, no hubo capacidad de movilizar a la gente. Y uno podría pensar, y esto te lo pregunto como analista, además que siempre estás monitoreando lo que pasa en el continente, si es que Chile en las primarias debería migrar a un sistema como el de Argentina, que tiene las PASO, que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que de alguna manera obligan a que en la previa estén todos los candidatos en una papeleta y movilizan a todo el electorado para que vote y defina los candidatos más competitivos. ¿Deberíamos migrar hacia allá, hacer esto obligatorio? Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que los ciudadanos tenemos que comprometernos también con los resultados, ¿no? Después es fácil decir y criticar, bueno, mira los candidatos que tenemos, y la pregunta es qué hice yo para que esos candidatos llegaran a estar en esas posiciones. No nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de quienes nos gobiernan, y la pregunta es nuevamente qué hice yo para contribuir a que esto se produjera, tanto por acción o por omisión. A mí me gustan las PASO argentinas, como tú dices, son un buen mecanismo para seleccionar candidatos. La gente no solamente tiene deberes, sino que tiene derechos. Es una discusión que se planteó respecto al voto obligatorio. Por lo tanto, yo creo que habría que mirar con atención lo que pasa con las PASO argentinas, porque el problema que tenemos con este mecanismo en Chile, como se está aplicando, es el de la voluntariedad. Y eso hace, como le comentaba a Carla, que los resultados no sean totalmente proyectables de manera mecánica al próximo octubre, en que vamos a tener elecciones. Imagínense ustedes lo que podría pasar con Carla Rubilar. Carla Rubilar sacó una alta votación en Puente Alto, no sobre el 80%, de quienes fueron a votar, pero, ¿no es cierto?, podría darse que el candidato que no participó en las primarias, el concejal Felipe Osandón, inscriba su candidatura, se presente, ¿no?, y tenga que enfrentar a ese candidato, tenga que enfrentar al candidato del oficialismo y a otro independiente, y eso genera un escenario todavía de incertidumbre y abierto respecto al resultado.
Ya, claro, porque esto tampoco es 100% vinculante. En el fondo aquí puede ir gente que no estuvo en la primaria a la papeleta y puede terminar complicando a gente que sí estuvo en las primarias. En ese sentido, tú tomas este ejemplo que nos da cuenta de que esto no garantiza que las personas que tuvieron un gran desempeño se conviertan después en candidatos únicos y tampoco garantiza que esas personas ganen. Ahora, no sé si le da una herramienta mayor de negociación dentro de sus pactos políticos. ¿Hasta qué punto los pactos políticos, que tampoco decían hacer primarias en todos los lugares, en todas las comunas, le dan importancia y peso a las primarias? Claro, la inscripción final, como tú muy bien dices, Carla, es por ahí por el 26 de julio. O sea, hay un periodo de negociación intenso que vamos a tener en los próximos días, porque efectivamente pueden aparecer candidatos independientes que junten las firmas. Se dice que Felipe Sandón está juntando las firmas para inscribirse como candidato independiente, ¿no? Y competir en las elecciones de octubre. El plazo para hacer eso es el 26 de julio. Los resultados que tuvimos ayer domingo son vinculantes respecto de quienes participaron en el proceso, ¿no? O sea, en el caso de Puente Alto, por ejemplo, Renovación Nacional o la UDI no podrían desconocer ese resultado, ¿no? Porque ese resultado es vinculante respecto de ello. Pero eso no impide que otros candidatos pudiesen inscribirse por fuera y competir y con eso amenazar los resultados del mes de octubre. Eso es lo más probable que ocurra. Va a haber una negociación muy fuerte en los próximos días. Recordemos que fueron 60 solamente comunas donde se compitió. En 20 de ellas compitió la oposición y en 47 el oficialismo. Fíjense ustedes que la oposición solo se hizo cargo de menos del 10% de las comunas donde tiene que definir candidato. Por lo tanto, está postergando la decisión de cómo va a confirmar la lista final, el elenco final que va a competir en octubre en los próximos días. Por lo tanto, todavía hay harta agua que va a correr, ¿no es cierto?, por el hecho de la discusión, negociación política que va a ser muy intensa en los próximos días, y insistir en lo que planteaba Carla respecto del tema de la electividad, ¿no? Las primarias no aseguran, no garantizan la electividad de quienes fueron electos. Los ayuda en muchos casos, sobre todo aquellos que sacaron sobre el 10%, lo de Carla Rubilar es una buena votación, un buen piso, pero evidentemente no, porque son en un electorado distinto al que vamos a tener en octubre. Es importante hacer esta prevención, que no hay un efecto lineal o mecánico de haber ganado ayer para que esto se produzca en octubre, salvo en Lo Barnechea. Probablemente Lo Barnechea sí sea un ejemplo por las características que tiene la comuna de Lo Barnechea. Ahí se impuso Felipe Alessandri, Renovación Nacional, por el 57% de los votos. Probablemente él tenga muchas posibilidades, pero por la composición de ese electorado de Lo Barnechea, de ser virtualmente el próximo alcalde de esa comuna, si es que el candidato republicano, porque los republicanos van a llevar candidato en todas las comunas, si es que el candidato republicano no amenaza muy seriamente la candidatura de quien ganó ayer en las primarias. Ya. Marco, y más allá de los casos puntuales de Alessandri, de Carla Rubilar y de otros que fueron los grandes ganadores, Miguel Concha también en Peñalolén por el Frente Amplio, ¿hay algún sector que haya salido fortalecido y también otros que perdieron quizás demasiado en esta primaria? Estaba viendo, por ejemplo, para abonar la conversación, la Democracia Cristiana solo ganó en 3 de las 19 comunas que se presentó. Fue un mal resultado para la DC. ¿Es la Democracia Cristiana el gran perdedor o no? Sí, tuvo muy mal desempeño, ¿no? Respecto de las alcaldías en las que estaba compitiendo. El problema es que muchos de sus candidatos no podían ir a la reelección porque habían cumplido su mandato, ¿no? de 3 periodos, y eso los dejó en una situación complicada. Es cierto que sacó un buen volumen de votos, pero aquí las elecciones se ganan por quien finalmente se impone en los resultados finales, más que contar los votos, ¿no es cierto? Uno, como tú decías, hace el cálculo de lo que llaman el factor de elegibilidad en términos de lo que tú planteaste como candidato, ¿no es cierto?, y lo que finalmente obtuviste. Eso es un poco el promedio que debiera servir para proyectar, y efectivamente la ADC, dentro del pacto del oficialismo, ¿no? Tuvo un desempeño que no se lo esperaban, ¿no? La UDI también, en el otro lado, quedó por debajo de Renovación Nacional, y por lo tanto ahí hay dos partidos que van a tener que mirar con mucha atención lo que van a hacer en el mes de octubre próximo. Ya, ¿qué otros claves o triunfos o resultados te parecen interesantes? Uno piensa que lo de Providencia puede ser interesante. Me imagino que para un Jaime Belolio va a ser más fácil competir con alguien que es del Frente Amplio que de, por ejemplo, el Partido Socialista. No sé cómo lo ves. Y también me llama la atención lo que pasó
en Valparaíso, porque ahí se impone una candidata del Frente Amplio, pero que sabemos que no es ya ni el sector político ni la candidata tampoco del actual alcalde. Por lo tanto, ahí la izquierda va a tener una pelea importante, me imagino. Claro, en Valparaíso la candidata de continuidad va a ir directo al voto, digamos, no pasó por el proceso de primaria. Y se da un fenómeno a propósito de Valparaíso, Carla, que yo creo que habría, que tú decías que puede ser lo interesante observar respecto a sus resultados. La capacidad que tienen los alcaldes de traspasar apoyo a sus delfines, ¿no? Vieron ustedes que se ha hablado mucho en esta elección de dos fenómenos. Los delfines, por un lado, y los independientes por otro. Ojo, que este es un dato bien relevante también. Los delfines, varios de ellos recibieron y los alcaldes les pudieron traspasar su apoyo. Claro. Por ejemplo, lo que decíamos en la Florida, ¿no? En donde Carter le traspasa el apoyo a su delfín Reyes, ¿no? Lo que pasó con Codina en Puente Alto, lo que pasó en La Granja, donde la ADC sí logró retener allí a su candidata con el apoyo del actual alcalde. Probablemente uno de los pocos lugares donde esto no ocurre fue precisamente en Peñalolén, en donde la alcaldesa, que era demócrata cristiana, Carolina Leitao, que renunció al partido, que llevó su delfín, su candidato, digamos, que era de su confianza, ese no logró imponerse porque ahí hubo una división de la votación de la alcaldesa, porque la democracia cristiana, que tenía una candidata, ¿no es cierto?, evitó que finalmente el candidato ya pudiera imponerse. Por lo tanto, el tema de los delfines yo lo miraría con interés. Y el otro elemento son independientes. Aquí fueron electos muchos independientes en cupos de partidos políticos, ¿no? Nos quejamos de los independientes, que son un problema para el funcionamiento de la democracia. Recordemos que hoy día en el Congreso, de los 145 diputados, diputadas, 44 son independientes, de los 155, perdón, son 44 son independientes. Por tanto, eso genera dificultades para el funcionamiento de los partidos. Y aquí estamos eligiendo muchos independientes, probablemente en octubre también ocurra eso. Y yo le pondría entonces atención a este fenómeno de el independentismo de candidatos, ¿no es cierto? Y este fenómeno de los delfines, como se la ha denominado, no quiero ser peyorativo, pero quiero usar esa figura para referirme, ¿no es cierto?, a candidatos que cuentan con el apoyo más que de los partidos, de quienes tienen el poder y que le traspasan esa base de apoyo. Ya, Marco, y viendo la papeleta del día de ayer, participaron prácticamente todos los partidos políticos de izquierda, de derecha, la democracia cristiana también, pero el Partido Republicano decidió restarse de estas primarias. A tu juicio y con la experiencia que tienes tú, ¿fue un error no haber estado en las primarias porque no participaron de esta efervescencia electoral, que quizás no prendió tanto, pero de todas maneras hubo movimientos políticos y no estuvieron? ¿Fue un error o fue una buena decisión? Sí, desde el punto de vista del pacto, digamos, de que la derecha en su conjunto quiera hacer alternancia y para eso tiene que demostrar unidad, es un error, eso en el sentido estratégico. Desde el punto de vista táctico, el Partido Republicano hace el siguiente análisis: nosotros vamos a llevar candidatos a concejales en todas las comunas del país, las 346 comunas del país. Hasta ahora están diciendo que van a llevar candidatos a gobernadores en todas las regiones, 16 candidatos, candidatas a gobernadores. ¿Por qué? Porque lo que ellos pretenden es mostrar capacidad de que la gente los está apoyando, especialmente en el clima que tenemos político hoy día, un poco de distanciamiento de los partidos políticos, de castigo que puede haber de voto al gobierno, ¿no?, en las elecciones de octubre. Y entonces los republicanos piensan capitalizar eso. Eso es lo táctico, ¿no? La pregunta es si tú tienes que anteponer lo táctico a lo estratégico, porque si tu objetivo es ganar la elección parlamentaria y presidencial del próximo año, probablemente el ir digamos, de manera desunida no ayuda mucho a eso. Los republicanos plantean además que las elecciones de gobernadores, especialmente las 16 regiones, serán con segunda vuelta en casi todas las regiones. Por lo tanto, y ahí dicen ellos, ahí apoyaremos al candidato de la derecha que esté mejor posicionado. Entonces, de alguna manera están jugando a eso, anteponiendo sus intereses de partido político, ¿no es cierto?, al resto de la oposición, y eso siempre tiene un riesgo, ¿no? Puede haber elementos positivos, pero siempre hay un riesgo, que es el tema de la falta de unidad, que te dificulte después ser efectivamente no solo alternancia, sino que ser alternativa para gobernar. Ya, ahí yo creo que más que los republicanos, quienes lo tienen muy complejo, es el resto de Chile Vamos, ¿no? Los países más tradicionales de la derecha, que están muy tironeados y que están en esa como duda de cuánto pactar con republicanos y cuánto no. Hay voces internas que dicen habría que concederle más cosas a los republicanos para que ojalá se desarticulen
y ellos también se sumen a ciertas candidaturas y no nos compitan en todos lados. Otros dicen no, porque eso va a significar que la derecha tenga un fenómeno similar al que ya tuvo el socialismo democrático, por ejemplo, que se vio como mermado por la izquierda cuando apareció el Frente Amplio y se hicieron pactos de omisión y la izquierda tradicional empezó a perder fuerza al punto al que hemos llegado hoy día. Me imagino que quien lo tiene ahí más duro es la derecha tradicional. Claro, esa es la negociación, Carla, que se va a dar de aquí al 26 de julio, 25 de julio, las últimas horas de esos días. Va a ser una negociación muy dura, como tú muy bien dices, porque claro, van a empezar a plantearse esto que se conoce como los pactos por omisión, es decir, llego a un acuerdo contigo para que yo compita en esta comuna, yo me omito, bajo mi candidato y dejamos al tuyo, y en la otra comuna o en la otra región hacemos otro pacto. Esa es la negociación que viene ahora, una negociación dura, ¿no? Porque efectivamente en ambos sectores, en ambos bloques, tanto en el oficialismo como en la oposición, pensemos que en el oficialismo también, respecto a los gobernadores, la disputa entre el Frente Amplio y el PC probablemente esté fuertemente en lo que tenga que ver con quiénes van a ser los candidatos finalmente a gobernador. Entonces, estos días la política sigue con su curso, ¿no? Estamos en ciclo electoral, pero particularmente va a ser un periodo de negociaciones dura. Por supuesto que frente a lo cual la gente está absolutamente distante, ausente, ¿no? Esa es la discusión que a la gente no le interesa mucho, pero es la discusión que le interesa a la política y a los políticos. Es por eso que hay esta desconexión, ¿no? Esto es lo que le encanta a los políticos, a nosotros los analistas, a ustedes los periodistas, pero no es lo que le interesa a la gente. Entonces, allí hay una dificultad en circunstancias que tenemos varios proyectos importantes que tienen que aprobarse en el Congreso y estamos en esa situación hoy día, ¿no? Claro, ayer hubo 2 elecciones, 60 comunas eligieron a candidatos a alcalde en el oficialismo o en la oposición, pero solamente 2 elecciones a gobernador, lo cual por lo menos a mí me llama la atención pensando que el gobernador regional es la persona más importante dentro de una región. Tenemos 16 regiones en el país y llama la atención, Marco, y este seguramente va a ser objeto de lo que viene, es la gobernación metropolitana, Santiago, la capital del país, donde vota la mayor cantidad de gente, donde probablemente la persona que es electa es el segundo más votado después del presidente de la República. ¿Fue un error no haber incluido esa primaria de gobernadores regionales acá en Santiago, pensando en todos los flancos que se le están abriendo a Claudio Rego, que es el gobernador incumbente? Sí, pero lo que pasa es que no aparecieron candidatos con fuerza para retar al actual gobernador. Digamos, dentro del propio oficialismo no hay opciones que puedan competir contra Orrego, incluso en el bloque opositor. No tenemos la candidatura todavía en ciernes de la exministra de la Mujer, Isabel Pla, ¿no? como un nombre, pero no está definido. Entonces, la región metropolitana probablemente hasta ahora el actual gobernador Claudio Rego no tenga tantas complicaciones para ganar esa elección, no porque lo haya hecho bien o no, esa es otra cosa que habrá que evaluar, sino que porque no hubo capacidad de poner, ¿no es cierto?, candidatas que pudieran retar, enfrentar efectivamente al actual gobernador. Marco, y en varias otras regiones del país hay un fenómeno parecido. Sí, eso te iba a preguntar. ¿En regiones pasa lo mismo? También algunos sienten que tienen la carrera corrida, que van a ser reelectos, a pesar de los problemas que han tenido algunas gobernaciones, principalmente vinculados con el tema de las fundaciones. Muchos de ellos han dicho, yo no voy a la reelección, pero sin embargo no hay primarias, como que a uno lo sorprende. No sé, el caso del Biobío, el caso de Valparaíso también, donde no hay desafiantes de peso a los actuales gobernadores. Exacto, eso es así, eso se va a resolver, eso sí, ahora en este periodo en que van a colocar y negociar los nombres de los que son los candidatos, probablemente en la región metropolitana y en tu región, Davor, en Magallanes, es donde hay mayor claridad de la posibilidad de que esos actuales gobernadores sean reelectos, ¿no? Sí. Y por lo tanto hay en esas 2 regiones más certeza. En las otras regiones, como tú dices muy bien, todavía hay mucha incertidumbre y va a ser producto de la negociación de estos días que veamos quiénes van a ser los candidatos que van a competir finalmente ahí. Marco, yo no sé qué tan estudiado está, pero ¿qué relevancia le otorga el electorado a este proceso de primarias? Te pregunto si en el fondo la gente premia a aquel que se atrevió a ir a una primaria y que buscó una herramienta como democrática, de elección popular, para convertirse en el candidato de un conglomerado, o da lo mismo y finalmente a ese que es puesto a dedo en la papeleta, que nunca pasó por una primaria, se le premia igual y terminan ganando? Porque tengo la impresión de que se le pide a la ciudadanía entusiasmo con las primarias cuando los partidos muchas veces no muestran demasiado entusiasmo por las primarias. Hay muchos partidos que consideran que es mejor hacer encuestas,
que es mejor entrar en esta lógica y dinámica de las negociaciones y a dedo decir quién es su candidato y en el resultado final pareciera ser que no tiene demasiada diferencia. Sí, estas son elecciones de baja intensidad para la opinión pública. La gente primero no se enteró, hasta el día, ustedes lo veían, ¿no es cierto? Hasta el día anterior o el mismo día de la elección no sabían si había que ir a votar o no y dónde había que ir a votar. Entonces, no es un tema de mucho interés para la opinión pública lo que resultó de esto y por lo tanto, como les decía al principio, hay que tener cuidado en hacer, digamos, análisis muy lineales porque el elector que votó ayer domingo no es el mismo que va a votar en octubre. Por supuesto que va a votar también, Sí. pero no es el mismo elector mayoritariamente que va a votar en octubre. En octubre va a votar un tipo de elector un poco despolitizado, desinteresado, ¿no? Especialmente en estos llamados electores obligados que no sabemos muy bien cómo se están comportando. Sabemos que rechazan un poco la política y rechazan este estilo de hacer las cosas, ¿no? Y el resto del electorado, ¿no? Que se llama el elector promedio, el elector normal, digamos. Entonces, no hay mucha relación entre quien haya ganado la primaria de ayer que tenga asegurado su victoria en el mes de octubre. Ya. Marco, por último, estas elecciones de alcalde, las primarias del día de ayer, lo que viene de aquí a octubre, nos imaginamos ya que van a empezar a consolidarse las fuerzas políticas. ¿Cuál es el rol que debe asumir el presidente Gabriel Boric? ¿Cómo vincularse con este proceso electoral? ¿Lo afecta en su popularidad, en el desarrollo del gobierno o no? Sí, bueno, las elecciones de octubre van a ser un barómetro de cómo los ciudadanos evalúan la gestión del gobierno. Siempre en las elecciones los gobiernos están expuestos a la evaluación. Por lo tanto, de aquí a octubre, el presidente y su gobierno tendrán que hacer también acciones que vayan en el sentido no de apoyar directamente a los candidatos, pero los candidatos les van a pedir, los candidatos y candidatas les van a pedir que se hagan cosas, que se concreten políticas, que se lleven adelante programas justamente para poder potenciar sus candidaturas y evitar el voto de castigo que probablemente se haga presente también en el mes de octubre, de castigo al gobierno. Por eso que los candidatos oficialistas siempre tienen que cargar con la mochila, ¿no? de su gobierno, porque efectivamente, ¿no es cierto?, los ciudadanos en las elecciones hacen también esa evaluación respecto de la gestión de un gobierno. Bien, pues te queremos agradecer, Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, por haber conversado con nosotros hoy día. Estuviste ayer también súper atento a este proceso, así que te agradecemos mucho. Que tengas un excelente día. Gracias, Marco, por la gentileza, como siempre. Buen día. Nos vemos. Buen día, chao.